Quiero darles, primero que todo, muchas gracias a todos por venir. Vemos amigos conocidos y también gente que no conocemos, lo cual, cuando uno es editor, es algo maravilloso porque quiere decir que estamos llegando, aunque sean un poquito personas, pero estamos llegando más allá de nuestro círculo. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto ha sido un proyecto pequeñito, partido hace muchos años. Hemos ido de a poco, así que de a poco seguiremos. Nosotros somos Inbunche Ediciones, somos una editorial chilena que se funda en 2013, pero publica su primer libro en el 2014. Ya les contaremos mucho más sobre esto. Antes quiero pasar primero a presentar a las personas que estamos acá. Lucía. Sí, bueno. Vamos a presentar primero a la persona que nos acompaña, Macarena, que les va a contar. Sí, bueno, queríamos presentar a Lucía Leandro Hernández, quien es candidata a doctora en literatura por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora de literatura en la Universitat Autónoma de Barcelona y librera en la librería especializada en literatura latinoamericana La Tapeinada. Además, quiero agregar que bueno, es una especialista en ciencia ficción latinoamericana y también de este lado se ha leído también anglosajona, también catalana, ha leído de todo lo que tiene que ver con ciencia ficción y fantástico, digamos que una fanática también. Eso por nuestra parte. Y te paso nuestras biografías. Está igual que el mío. Bueno, mira. Listo, perfecto. Bueno, primero que todo, yo quería agradecerles a todos y todas las que están acá. Además, creo, debido a los sucesos del San Jordi pasado, quisiera agradecerle también a la librería, a Carlota, a Lida, a Ana, porque sé que en estos días han sido de mucho trabajo, han sido de mucho estrés, de mucha tristeza, y creo que el hecho de que hoy estemos una semana después al pie del cañón, todas las librerías haciendo presentaciones, haciendo clubes, tratando de que esto no desfallezca, creo que es parte de la garra que tiene el ecosistema del libro. Entonces quisiera empezar, si me lo permiten, dándole un aplauso a Lida, a Ana, porque han sido días muy duros para todos y todas, ¿no? Además también a las pequeñas editoriales que también se han visto afectadas. Bueno, en general cuando el ecosistema del libro uno sufre, sufrimos todos y todas, ¿no? Ahora ya en lo que me toca más como de presentadora, bueno, para mí es un placer estar con Gonzalo y con Macarena acá en este lugar que inauguramos nosotras también, Sí, también. En la virtualidad. Es un año, ¿no? Sí, nunca se ha podido, siempre que me han invitado por alguna razón no puedo. Hoy, bueno, los astros andan medio confusos, nos andan haciendo la jugada a todos, pero bueno, al menos en esto fue algo bueno de que me dio la oportunidad de venir a compartir con ellos, que son gente que admiro mucho su trabajo y que además que estimo de sobremanera. Bueno, Gonzalo Pedraza es editor chileno, licenciado en literatura y lingüística hispánica y lleva 15 años vinculado al mundo de la edición de libros. Comenzó su carrera en el 2009 como editor de manuscritos y productor en la editorial Catalonia. Oh Dios, oiga, una premonición de lo que va a pasar. Sí. Luego la ambición lo llevó a desempeñar por una década como consultor editorial para la UNESCO, FAO y otros organismos de la ONU, y para instituciones públicas con el Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación, entre otras. Pero, como era de esperar, casi muere el aburrimiento. En paralelo, en 2013, funda junto a Macarena Cortés Inbunche Ediciones, sello con el cual ha desarrollado un catálogo de casi una veintena de libros de narrativa. En la actualidad realiza la dirección editorial de Inbunche, es editor y coordinador de la editorial chilena Zigzag y traduce textos literarios y divulgativos. En el caso de Macarena Cortés Correa, es una editora e investigadora chilena, doctoranda en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación se centran en ciencia ficción, narrativa latinoamericana y feminismos. En 2011 publicó junto a Javiera Jaque Cuentos de Elena Aldunate, La Dama de la Ciencia Ficción, en la editorial chilena Cuarto Propio, libro que reúne los cuentos de la escritora chilena. Desde 2013 codirige Inbunche Ediciones, editorial especializada en narrativa chilena y latinoamericana, donde ha seguido reeditando la obra de Aldunate, además de la de otras autoras chilenas como Ana María del Río, Andrea Maturana e Hilda Cádiz. Bueno, ahí para que nos conozcan un poquito.
como me toca a mí hacer el trabajo un poco de dirigir esta conversación, nosotros hablamos mucho constantemente, entonces esto será muy cálido porque desde literatura ciencia ficcional hasta chisme todo pasa por estos lares, entonces siéntanse en toda la confianza de preguntar, de interrumpir, no interrumpirán, enriquecerán el diálogo que vamos a tener nosotros. A mí lo que me interesa, bueno, siendo librera, siendo investigadora, siendo lectora, primero de todas esas soy lectora, siempre me gusta reivindicar eso, ¿no? Vengo del terreno de aquellos que todavía se emocionan ante el fenómeno libro, a pesar de ser investigadora. Y bueno, me interesan mucho los proyectos editoriales pequeños, porque normalmente, ¿no? Luchando con todas las editoriales grandes que obedecen a un sistema de mercado y a un mecanismo que tiene que ver con el capitalismo, que se consume, que no se consume, yo creo que aquellos impulsos editoriales emergentes vienen a ser una respuesta contestataria a este capitalismo de barbarie dentro de la industria libro, ¿no? Entonces, creo que la primera pregunta que me surge como consumidora de sus libros, yo los traigo aquí todos, antes de conocer a Macarena ya yo la había leído porque tengo el libro de Elena Aldunate. Por ahí dicen que mi biblioteca lo tiene todo. Mentiras, pero tiene mucho. Este lo tiene. Y la conocí primero por este libro. Entonces quisiera, si nos quieren compartir un poco, ¿no? Del origen, de cuáles fueron las ideas fundacionales en el momento de ustedes concebir no solo a un niño que está ahí dormido, sino otro hijo como un proyecto editorial, ¿no? Bueno, que implica tanto trabajo también y tanto esfuerzo. ¿Comienzo yo? Bueno, muchas gracias, Lucía. Esto va a ser breve, pero es muy importante. Lucía, le avisamos ayer, el espíritu al que ella hace, digamos, alusión. Estamos todos para esto. Yo le agradezco mucho a Lucía, de verdad, porque tuvimos un problema con nuestra presentadora, dio positivo por COVID. No pudo venir y nos enteramos ayer a las 3 de la tarde. Eso fue un balde de agua fría que... En 15 minutos pudimos solucionar en 15 gracias a esta minutos voluntad. lo solucionamos y gracias a esa voluntad, la que ha hecho, digamos, énfasis Lucía, es real. Es real también cuando uno, digamos, decide en la vida dedicarse a esto, digamos, partiendo por la cara de tus padres cuando te dicen, ¿no? Voy a dedicar a la literatura, ¿no? Digamos, hablando de baldes de agua fría. Es muy curioso porque en el caso nuestro, yo vengo de una familia bastante más vinculada a estos temas y para mí fue bastante difícil al principio y a la larga también. Para Maca, lo contrario, venía de una familia que la verdad recibió esta idea con mucho más entusiasmo, con mucho más respeto también, hay que decirlo. Sin embargo, nosotros nos encontramos, y todo este proyecto surge ya que nos conocimos en los pasillos de la Facultad de Literatura, ese fue nuestro origen. Veníamos cada uno de otras carreras, qué sé yo, pero hubo una afinidad desde el primer momento con respecto a lo que considerábamos como importante dentro del ecosistema del libro. Nos gustaba muchísimo trabajar con autores nuevos, con autores desconocidos, mucho más allá de lo que podría ser considerado como una postura política. En ese momento eran intenciones, ¿no? Eran ideas que uno, digamos, iba leyendo en el contexto. Pero empieza a tomar forma, voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Fuimos a una feria del libro, escuchamos a una autora que a nosotros nos gusta muchísimo, una teórica chilena que es antropóloga, claro, que es Sonia Montesino, en donde ella habla de Limbunche. Y ella, por primera vez, en un discurso en la Feria del Libro de Santiago, esto fue el año 2012 creo, habla de Limbunche, pero le da la dimensión simbólica y la dimensión política que nosotros considerábamos que era necesario darle, pero que no teníamos como herramientas para dársela. Nos pareció increíble cómo era posible ver este símbolo, este ser. El Limbunche es un ser mitológico de la cultura del centro y del sur de Chile y de Argentina también. Es muy presente en distintas tradiciones orales, en distintas tradiciones también, bueno, escritas ahora, ¿no? Pero en ese momento no. Gracias a Mariana Enríquez. Gracias a Mariana Enríquez, por ejemplo. Se ha popularizado. Ahora en Europa hay gente que habla de Limbunche. A veces a mí me dicen, bueno, pero Limbunche, sí, yo sé lo que es. Yo digo, pero... yo nunca en mi vida supe de eso hasta que empezamos a investigar, hasta que empezamos a, digamos, a ver cuál iba a ser el punto central y el punto inicial en el cual nos íbamos a basar para armar todo esto que se venía. Entonces nos encontramos con esta figura de un Limbunche muy profundo que, digamos, lleva en sí un entramado muy profundo de significado, de experiencias de vida, de lo que ocurre, de vivir en este lado del mundo, digamos, en Chile.
Y es el único oráculo que nosotros por lo menos tenemos noticia de que existe en la cultura popular de nuestra tierra. Y es muy importante porque es algo que escasea muchísimo y en general nosotros cuando partimos buscando como inspiración para este proyecto queríamos más o menos darle voz a personas que no la tenían o que la habían perdido. Esa es un poco la dimensión política a la cual estamos haciendo mención. Y el Imbunche nos funcionaba perfecto porque era un oráculo, pero era un ser que, por otra parte, como pueden ver en el logo de nuestra editorial, está amarrado, está cosido, está contenido, no puede hablar porque tiene la boca cosida, no puede arrancarse de donde lo tienen escondido porque tiene un pie quebrado. Es un ser que está totalmente contenido en sí mismo, pero que a la vez guarda una sabiduría enorme. Nosotros quisimos inspirarnos en eso para darle forma al proyecto. Ese es un poco el inicio de la editorial. Cada uno de nosotros tenía motivaciones distintas para comenzar todo esto. Lo mío en personal era bastante de larga data. Yo siempre quise tener esta posibilidad de formar un proyecto de edición de libro. Cuando era adolescente lo pensaba como lo reconozco, como una banda de rock. Quería, junto con personas a las que consideraba increíble, admirable, armar este proyecto donde uno pudiera escoger cosas que a uno le parecen alucinantes y compartirlas de la mejor forma posible con otras personas. Era algo tan sencillo como eso. Luego las cosas se complejizan, ustedes saben, estamos hablando de algo que parece en la práctica muy simple, pero involucra muchas áreas de la experiencia y del trabajo que uno puede realizar. Nosotros como editores a veces tenemos una posición extraña dentro del mundo, del ecosistema del libro, porque somos los que más cerca estamos del capital, ¿no? Somos los que tenemos que hacer rendir, los que tenemos que pagar, los que tenemos que cobrar, los que tenemos que tener cuidado con qué cosas ofrecer, cuándo, dónde, para qué público, en qué situación. Porque si no desaparecemos, ¿no? La vida es muy cruel, los proyectos editoriales surgen y desaparecen como si fueran papas de jabón, como granizo, ¿no? La idea de nosotros era hacer algo que perdurara en el tiempo, por eso vamos pasito a pasito con muy pocos títulos, llevamos 7 o 8 años, pero ya vamos a sumar 20 títulos recién, pero nos hemos preocupado de la misma forma por tener un catálogo coherente y en donde podamos desarrollar, tanto yo como Macarena, nuestras propias líneas de trabajo. Yo creo que hablé suficiente, ¿no, Maca? Por favor. No, pero súper bien la introducción. Bueno, claro, tú estabas hablando de tu lado y yo, la verdad, nunca me planteé ser editora, simplemente me encontré con Elena Aldunate en el camino, que era el libro que... Bueno, voy a mostrar primero un libro que no es de la editorial, que fue el primer libro que yo edité, pero claro, llegó como un regalo para mí esta autora porque yo conocía a su familia, justo estábamos estudiando un diplomado en edición, pero claro, de ahí a plantearme la posibilidad de hacer yo mi propia editorial, no había pasado por mi cabeza hasta que tuve la experiencia de hacer este libro con otra editorial. Y me di cuenta que había muchas cosas que quería decidirlas yo, básicamente. Y también, bueno, con una familia que te dan como la posibilidad de editar la obra de una autora que en ese momento no circulaba, no conocía a nadie y que yo consideré con un potencial enorme, dije, bueno, esto es de largo aliento. Y una vez que hice este libro con cuarto propio y con estas ganas, ¿no es cierto?, de querer también hacer las cosas de otra manera tal vez, fue como, ya, quiero hacerlas como por otro lado, como tomar las decisiones yo, tomar las decisiones con un equipo como más horizontal, y de ahí también fue cuando empezamos a conversar esta posibilidad de armar Imbunche Ediciones, ¿no es cierto? Como con esta idea de dar cabida a voces que en ese momento no estaban presentes, sobre todo eso, o sea, en ese sentido el Imbunche es como transversal porque es una voz, como decía Gonzalo, contenida, que no está, y que bueno, después de Elena Aldunate, yo antes de leer Elena Aldunate nunca había leído ciencia ficción escrita por mujeres, entonces es como un mundo que se te abre cuando descubres a una autora que escribe ciencia ficción desde tu propio país y tú nunca te habías planteado que existieran mujeres que lo escribieran. Y luego descubres que no es una, que no son dos, que no son tres, que no son cuatro, y es como, wow, ¿y dónde están? Entonces, para mí como que es como un trabajo que partió como de la mano de la investigación, pero también nosotros, al igual que
que tú, Lucía, hemos estado siempre muy cercanos también a los lectores. Yo llevo, bueno, también mucho tiempo trabajando en mediación lectora, entonces yo creo que eso también se traspasa, como que nos interesaba mucho que este libro, sobre todo que Elena Dunate llegara a los lectores potenciales, no solamente que circulara en la academia, que fue lo que nos pasó con esa editorial, que consideramos que era un libro como muy empaquetado, como que no llegaba a las ferias de libros independientes, que era lo que a nosotros disfrutábamos. Entonces, de ahí también surgía la idea de que lo leyeran también, no sé, los fanáticos de ciencia ficción, sin ir más lejos, que era algo que nos parecía súper importante, ¿no es cierto? Eso como así como para explicar un poco de dónde viene mi propia motivación. La tuya era, podemos hablar... Que la mía era, como les comentaba antes, para mí era algo más, que viene más como del... Gonzalo, se ha parado la... No sé si os interesa. ¿Se ha parado? Igual, yo creo. Dejémoslo ir. Dejémoslo ir. Vale. No... Sí, yo creo que mi motivación es más romántica, por decirlo así, porque yo desde que tengo uso de razón, que leo todo. Yo también, si hay algo en lo que milito es en la lectura, absolutamente. No en la escritura, me resulta difícil. La edición para mí es un trabajo, pero lo que realmente milito es la lectura. Así creo que no hay página de desperdicio, nunca. Hoy leí una entrevista, me parecía genial, no me acuerdo el nombre de la autora, pero comentaba algo que a mí me parece muy divertido, que leer malas traducciones, por ejemplo. Nadie lo puede entender. Digo, a mí me encanta leer malas traducciones porque me parece tan divertido ver los errores y las cosas que se generan, digo, en un proceso que debiera ser algo técnico, ¿no? Todo eso siempre me ha parecido maravilloso del mundo de los libros, cuando agarro una edición perfecta, llena de premios, lo primero que hago es encontrarle errores o verle cosas mal hechas o digo, bueno, esto, ¿por qué lo han hecho así? ¿Qué sé yo? Me pasaba lo mismo con la música, me pasaba lo mismo con el teatro, me pasaba lo mismo con el arte callejero, me pasaba lo mismo con mis amigos grafiteros, con mis amigos que pintaban realismo, con mis amigos que eran fanáticos de la técnica, con los que eran totalmente antitécnica, querían hacerlo todo por sí mismos. Siempre me pareció muy divertido y muy estimulante en mi vida buscar qué era lo especial de lo que nosotros teníamos a mano y poder compartirlo. Y eso es básicamente lo que llevamos haciendo ya. Yo llevo 15 años. A la larga ha sido algo interesante porque nos ha permitido, quizás estoy adelantándome a la próxima pregunta, la independencia, porque nosotros sí somos y sí nos consideramos una editorial independiente. Lo hemos logrado a punta de mucho trabajo, muchísimo trabajo, algunos fondos, pero la verdad es que trabajamos básicamente para poder hacer esto. Esto para nosotros es un placer, esto es un lujo. Nos sale caro, tenemos que trabajar muchísimo para poder mantener esta independencia. Yo trabajo para muchas otras editoriales, tengo mucho roce en ese sentido. La libertad no existe, ¿no? La libertad creativa, cuando uno trabaja para otra editorial, es muy difícil de consumarla. Uno puede tener geniales ideas, alguien le va a poner otro nombre a esa idea. O va a venir una persona y la va a tomar, la va a moldear, va a hacer otra cosa con lo que tú tenías en mente. Lo que nosotros hemos podido lograr y de lo que yo estoy particularmente orgulloso es de esto, de que hasta el día de hoy, 8 o 9 años después de haber comenzado, todavía hacemos lo que queremos. Y los lectores, ustedes nos van a decir después, bueno, esto sí y esto no. Y eso es lo más cruel que hay porque es real, ¿no? Hemos hecho buenos libros, hemos hecho libros no tan buenos y nos hemos enterado, no por la prensa, ¿no? Nos hemos enterado porque los lectores nos lo han dicho y eso para nosotros es lo más importante. Por eso somos una editorial centrada en esto, en el juego que existe entre tomar buenos contenidos y hacerlo llegar de la mejor manera. Generar libros que de alguna manera permanezcan, por la razón que sea, ¿no? Esa independencia creo que es central. No pongamos a tu marido a leernos la tesis porque es de los que le va a encontrar todos los errores ortográficos. O sea, no, y no Es un solo peligro. ortográfico, no Eso es solo un peligro. ortográfico. Sí, sí, sí. Esto que dicen me parece muy interesante pensando, o sea, igual que una librería, hay una propuesta curatorial, ¿no? Acá yo veo una propuesta curatorial, eso es lo que me parece interesante, pequeñas librerías como la Insólita, o como la que yo trabajo, ¿no? Que cuando vas a los anaqueles no ves lo que el mainstream te dice que vas a leer, no lo ves en el suplemento Babelia, pero sabes que hay detrás una persona con un interés de por qué está dilatando mentes ahí, por ejemplo. Yo puedo saberlo, ¿no? Entonces, me interesa también a nivel editorial esa curaduría, ¿no? Al igual que Ediciones Sin Fin, yo sé cuando libros de Ediciones Sin Fin, rápidamente, ¿no? Por toda esta idea curatorial que hay detrás. Quisiera que nos hablen un poco también de las colecciones que han hecho, ¿no? Tienen una colección de
de literatura de riesgo, de narrativas emergentes, ¿no? Y que los y las que nos acompañan acá puedan conocer un poco, digamos, qué colecciones tienen, cómo han agrupado esas colecciones, qué autoras están. Yo había leído, por ejemplo, Andrea Maturana en la edición, ¿qué es eso? Alfaguara, ¿no? Una Sí. viejísima que me encontré por acá usada, y me alegra mucho que se recupere en una edición tan bonita. Además, pues la de Alfaguara era muy fea, tengo que confesarlo. No estamos mintiendo, no estamos diciendo nada malo a nadie, porque Alfaguara es un gigante, ¿no? Entonces podemos decirlo. Entonces quisiera, ¿no?, que conversaran de cuál es ese criterio curatorial dentro de las colecciones y cómo entran autoras no visibilizadas, por ejemplo, una Ana María del Río, ¿no?, a la cual es difícil encontrarla, es difícil acceder, que no sea por la editorial de ustedes. Cuáles son esos criterios, ¿no? Y cómo separan esas autoras dependiendo de qué o cuál razón. Parto por ellas entonces, ¿no? Claro, Sí. la definición de catálogo. Nosotros Sí. somos una editorial de catálogo, tenemos que decirlo. Eso divide el mundo en varias partes, ¿no? Pero Maca, por favor. Sí, y en ese sentido, bueno, nuestro catálogo se ha ido armando de forma también bastante intuitiva, también hay que decirlo, aunque nosotros comenzamos sobre todo con una idea de abrir una colección de editores emergentes sobre todo, pero luego voy a tomar tomándome lo que decías tú, Lucía, nos ocurrió que nos contacta Ana María del Río, una escritora que en Chile sí es muy conocida, que publicó en los 90, 2000, publicaba también en Alfaguara, en Planeta, y que luego de cierto tiempo estas editoriales deciden descatalogar. ¿Qué significa descatalogar? Que ya no está en el catálogo de esas editoriales, por ende, de a poco empiezan a desaparecer sus libros, dejan de circular. Y esto era un tema que, si bien uno una vez que lo escucha dice, bueno, sí, obvio que debe pasar, luego te enteras que sobre todo ocurre con autoras, mucho más que con autores, porque los hombres parecían escribir literatura universal que va a durar para siempre, mientras que las mujeres, bueno, pero es que ya quedó obsoleta, si escribían los 90, entonces no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. Y bueno, Ana María del Río nos manda estas novelas, que en este caso es Óxido de Carmen, que es una novelette, y además ella tenía varios cuentos que no estaban publicados. Entonces dije, bueno, hicimos una colección donde reeditamos su novela Óxido de Carmen, que es originalmente de 1986, y agregamos otros cuentos, algunos ya publicados y otros inéditos. Y bueno, esto no lo debería decir yo, pero bueno, obviamente son temas que están muy vigentes hoy en día, porque sobre todo lo que trata Ana María y también Andrea Maturana, es la violencia sistémica contra las mujeres. En el caso de Ana María del Río, sobre todo desde las familias. Es una escritora que escribe desde la situación en la familia chilena, pero que también es extrapolable probablemente a Latinoamérica o incluso acá, en esta vida opresiva en que tú no te puedes salir de lo que la sociedad te dicta. Y ese yo creo que tiene que ver con eso como su motor principal. Y luego publicamos también 7 días, que es una novela en que también una protagonista mujer, tratando temas parecidos, también desde la familia, pero la protagonista en este caso es una mujer de 40 años, que, ha vivido toda su vida en función de sus hijos y de su marido, y de un día para otro se van todos de la casa, se queda sola y durante 7 días. Y de eso se trata la novela y qué le ocurre a esa mujer. Entonces, claro, se te viene es algo que tú nunca habías visto y te das cuenta que es una problemática, y fue como, bueno, es muy importante que estas voces sigan circulando. Nuevamente pensando en los lectores más que en el marketing, no sé, pero nos importaba muchísimo, más que todo, que se pueda seguir leyendo a Andrea Maturana. Bueno, Andrea Maturana y Ana María del Río, porque me fui a Andrea porque luego nos ocurrió lo mismo con Andrea Maturana. Querían descatalogar El Daño, novela también de los 90, que trata también la violencia, y en este caso además trata como tema central el abuso sexual dentro de una familia, que era un tabú en Chile,
y que ella lo pone, claro, como de una manera también, hay que decirlo, muy, muy bien trabajada, no es explícita, no tiene que ver con eso, tiene que ver como desde la vivencia, desde el diálogo de dos mujeres. Entonces, eso podríamos hablar que es una de las colecciones que tiene nuestro catálogo y que se ha ido armando en eso, en función también de ir viendo, ¿no es cierto?, como qué está ocurriendo en la misma como escena editorial, por así decirlo, en las circunstancias también, ¿no es cierto? Bueno, pero yo quiero conectar con la pregunta de Lucía. ¿Por qué llega una autora, Ana María Río tiene 75 años, ha publicado, no quiero, ustedes son las especialistas de la cantidad de libros y cuentos que tiene, Sí, pues, incontable, 20, no sé. sí. Luego llega Andrea Maturana, ¿por qué? ¿Qué pasó que ellas llegan a llamarnos a nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Por qué pasó eso? ¿En qué minuto hay autoras, digo, de verdad de renombre en Chile, que acá probablemente nadie las conoce, pero ¿por qué la primera vez que yo recibí una llamada literal, en la calle de Ana María del Río para pedirme detalles sobre el monto de anticipo que ella podía pedir? Anticipo es lo que cobra un autor por adelantado, por decirlo así, para los que no lo sepan. Yo lo primero que hago es decir, digo, pero ¿esto qué? Esto es broma, o sea, me llama una autora importante y me pide un anticipo, y digo, pero si nosotros somos editores pequeños, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Nosotros hacíamos literatura de riesgo. Literatura de riesgo, en una palabra, son autores desconocidos, primeras obras, primeras voces, primera vez, por ejemplo, en el caso de José Joaquín Saavedra, él era un antropólogo, un académico, escribía muy bien, el tipo nos hizo llegar su manuscrito y nos encontramos con una joya. Este libro es una joyita, ¿no? Estuvo dentro del laboratorio como 6 o 8 meses, digo, el laboratorio de edición de texto, porque tenía, tal cual, la literatura de riesgo tiene eso, puede funcionar o puede no funcionar estrepitosamente, entonces hay que ser muy cuidadoso con ver qué es lo que va a funcionar de lo que te mandan. Nosotros recibimos bastante manuscrito, ahora hay que decir que menos que hace 5 o 6 años, pero de todas formas sigue siendo alto el nivel de los manuscritos, es increíble eso. Nosotros ya estábamos haciendo eso. Este libro fue reseñado en prensa, en varios diarios de circulación nacional, en La Tercera, en La Última Noticia. ¿Por qué ocurría eso? Yo creo que tiene que ver con lo que nos preguntaba Lucía, con la curatoría. Porque nosotros asumimos unos riesgos importantes en el fondo en invertir tiempo, dinero también, en autores que puede que pasen al olvido sin más. O sea, puede que los 500 libros que imprimimos de esto, puede que tú vendas 50 y que los otros 450 se van a picadora de papel, ¿no? Y eso es muy común, pasa muchísimo, es muy triste, pero es real. Y a eso los editores se dedican básicamente apostando por la vez que te va a llegar la voz, ¿no? Que tú vas a descubrir y que va a ser muy relevante, o la autoría que tú eres capaz de levantar. ¿Qué es lo que a mí me gusta pensar? Ustedes ya los lectores nos dirán lo distinto. ¿Qué es lo que vio Ana María del Río? ¿Qué es lo que vio Andrea Maturana? Que nosotros fuimos en algún momento tan dementes como para poder correr este tipo de riesgos. Sí. Y que había dado resultados de cierta manera, porque los libros, independientes del riesgo que corrieran, estaban siendo reseñados y criticados en diarios de circulación nacional. Y de pronto, al lanzamiento de un libro que no fue ni siquiera los familiares, ¿no? Creo que había un familiar, de pronto había 40 personas. Y yo decía, pero ¿por qué está sucediendo esto? Yo quiero creer que la curatoría que nosotros hemos hecho con Macarena ha sido, nuevamente, tener los oídos abiertos a lo que nos dicen los lectores. Hemos probado muchas cosas, nos hemos quedado con lo que funciona, hemos descartado lo que no, claramente, pero seguimos corriendo el riesgo. Y yo creo que ellas vieron la posibilidad dice, bueno, me quedo con este par de locos, digo que son capaces o que no les importa por último ni perder dinero hasta con algún libro, pero que sea genuino, que sea auténtico, que no sea porque sí, que no sea para salir en el diario, que no sea para que el libro te dé el nombre que ya no tuviste. Entonces la curatoría, yo creo que más allá de nuestros gustos literarios, porque hay muchas editoriales que literal, o sea, se venden como publicamos lo que nos gusta leer, ¿no? Hay una editorial muy famosa en Chile que literalmente se publicita así, pero eso, yo en mi manera de entenderlo, no quiere decir nada excepto que hay una persona que sabe mucho del libro y que puede entenderte como lector detrás. Por eso yo quisiera ver que eso es lo que nos ha llevado a ir armando este catálogo como intuitivamente, la conexión que hemos tenido siempre con los lectores. Esto no es retórica. Yo cuando me refiero a conexión con los lectores me refiero a habernos recorrido todo Chile en ferias regionales, una mochila al hombro. No les voy a mencionar la cantidad de lugares, pero fuimos y pasamos días y semanas completos atendiendo un stand igual que este, pequeñito, recibiendo a los lectores
una y otra vez durante años. Eso nos dio una dimensión real de lo que significa el oficio de vender libros. Es muy distinto cuando uno publica un libro y se lo das a todos tus amigos periodistas o a todos tus amigos influencers o qué sé yo, y tú generas una moda en torno a ese libro y luego desaparece. Pero tú no sabes hasta qué punto ese libro va a generar algún interés en un lector. Lo que nosotros hacemos también a través de Macarena, creo que les cuento, Macarena es mediadora de la lectura y se ha pasado la mitad de su vida en una biblioteca Bueno, sí. enseñando el amor por los libros a los niños. No dejemos de lado a los niños, por favor. Los niños mañana van a estar diciendo estos libros están bien o están mal. Esos lectores, los jóvenes, los pequeñitos, son más importantes que nosotros, porque ellos son los que van a mantener todo este ecosistema andando. Creo que es fundamental tener la visión de un lado y del otro. En el aula se generan muchas cosas que no se generan en la feria, por decirlo así. Y ahí entre discusiones a veces muy fluidas y a veces no fluyen absolutamente en nada, porque son dos mundos muy distintos. Hemos ido logrando construir una curatoría que hasta el día de hoy, con nuestra novedad de 2022, digamos, que ha seguido generando el mínimo de interés que necesitamos para seguir funcionando, que es el objetivo de todo esto, que no se olviden de nosotros, ¿no? Vamos a seguir existiendo. Sí, la otra cosa que a mí me da curiosidad y que nos dijeran que por deformación profesional, ¿no? Es que, bueno, si en un momento comenzaron por la literatura emergente, ¿no? En algún momento cae en el nicho de la ciencia ficción, el lado oscuro, ¿no? De la fuerza, afortunadamente. Entonces llegan, ¿no? Autoras, bueno, yo conocí a Elena Aldunate por tu libro, por ejemplo, lo conseguí en París, yo te he contado, ¿no? Las vueltas que dan los libros, que uno nunca sabe a dónde van a llegar, ¿no? Entonces, me interesa también, ¿no? Ya aterrizando a lo que nos compete hoy, ¿no? Que es un poco hablar de Hilda Cádiz y Ficciones de la Quinta Era Glacial y otros relatos insólitos, pensar, ¿no? Cómo se da ese giro a una narrativa más de género o estar vinculado con una literatura más dentro del género de la ciencia ficción, visibilizando el trabajo de una Elena Aldunate con este libro, ¿no? El Cosmos las quieres vírgenes, o, bueno, el texto que no es de tu editorial, pero que ya es como un germen de lo que será, ¿no? Y el hecho, bueno, de que hoy estemos presentando a Hilda Cádiz, que, bueno, en tu prólogo me llama particularmente la atención, ¿no? Cómo las mujeres siempre hemos tenido que defender nuestra autoría, cómo a Hilda Cádiz le decían que no, que era Elena Aldunate la que escribía con seudónimo. Recuerden que Mary Shelley cuánto tuvo que defender que ella era la que escribía sus textos, ¿no? Que decían que era realmente su esposo Percy el que escribía, ¿no? O su padre, ¿no? Por tener este vínculo literario. Entonces, me interesa, ¿no? Cómo llegan ahí y cómo explotan, ¿no? Estas dos autorías femeninas y la meten, ¿no? Dentro de este proyecto curatorial que ya ustedes venían gestando anteriormente. Claro, o sea, eso, a ver, tiene que ver principalmente con lo que mencionaba antes, que cuando yo conocí la obra de Elena Aldunate, me di cuenta primero que Elena Aldunate tenía muchísimos más textos que no estaban en ese momento en circulación, y por otra parte que existían otras escritoras. Entonces vi ahí un trabajo que había que hacer, ¿no es cierto? Que en ese momento la ciencia ficción no estaba de moda como hoy día. Entonces, claro, me di cuenta que partiendo también por eso, porque eran textos que no estaban circulando. Entonces, ¿cómo vas a saber cuál va a ser su recepción? Si hay lectores, si no hay lectores, si no están en circulación siquiera. Entonces, desde ahí también parte, nuestra intención de editar a Elena Aldunate dentro de Inbunche. Y por eso partimos con este libro, que si se fijan, bueno, es bastante cortito, Juana y la cibernética, cuentos, que reúne ahí, como les contaba, con el libro Cuarto Propio, me parecía que era un libro que intimidaba a muchos lectores, como sobre todo a lectores que no necesariamente venían justamente de la academia, que no iban a tener un interés como preconcebido, por así decirlo, que no venían con una idea prehecha. Entonces queríamos algo que la gente pudiera llevarse para darse un gustito, como para decir, a ver qué, para darse como
como decir, ya me voy a dar la oportunidad de conocer a esta escritora. Y de ahí parte en el fondo nuestra intención, también nuevamente centrar, bueno, después de estar en los mesones también atendiendo públicos, y eso es fundamental, es cierto, o sea, después de mucho tiempo de estar en feria, te das cuenta que también es una manera de poder llegar a esos lectores. Y respecto al género, si bien lo que te decía esto de la intuición que hay también en nuestro catálogo, tiene que ver con que nuestra primera novela, que lamentablemente, o para bien, vendimos nuestro último ejemplar hace como 2 ferias atrás, que es Todo es Rojo. Todo es Rojo, de Andrés Pascó, es un mexicano, es una novela de zombies. Y claro, yo nunca lo leí en ese momento como ciencia ficción, es apocalipsis, y yo lo pensé como literatura, o sea, no estábamos y yo creo que hasta el día de hoy no estamos pensando en etiquetar nuestros textos no le vamos a poner así como qué género y subgénero es, porque eso se usa sobre todo, claro, es como una estrategia editorial que sirve, pero que también nuevamente condiciona a los lectores. Y nosotros queríamos que Todo Rojo lo leyera cualquier persona, no las personas fanáticas de zombies, que no sé qué, justamente como desde una lectoría amplia. El epígrafe se llamaba Una novela psicotrónica. Yo creo que lo pusimos en ese momento, tampoco era tan fácil ponerle una novela de ciencia ficción, estamos hablando del año 2013. No quisimos hacerlo y fue intuitivo, pero ese libro lo llegó a leer una cantidad de gente importante que no hubiera leído jamás algo que tuviera un epígrafe como una novela de ciencia ficción o de zombies o de distopía, pongámosle el nombre más, no hubiera llegado jamás a ese texto. Y nos dimos cuenta que era una muy buena idea y lo hemos mantenido hasta el día de hoy. Además que todos nos preguntaron los meses, ¿y qué es psicotrónico? Y con eso vendía el libro, pero bueno, eso ya no lo pensamos tampoco en ese momento, era nuestro primer libro, y por eso, como nuevamente también hay una parte que es intuición, pero que también es experiencia de lectores, de estar atrás del mesón, y claro, y luego Renoval, también. Fue un segundo libro. Eso, claro. Gonzalo ya les contó un poco la historia, pero también es un libro que se puede leer como una novela fantástica, si quisieras. Absolutamente. Bueno, sí. En tensión con lo real, digamos, ese es el tema. Sí, o con ruptura, o sea, puede ser leído desde lo insólito, pero nosotros nuevamente, a nosotros nos llegó un manuscrito maravilloso. Maravilloso en el sentido que nos encantó y no estábamos pensando en qué subgénero de narrativa era en ese momento. Entonces, desde ahí surge, y claro, teníamos a Elena Dunate, que además tenía esta utopía media criollista o costumbrista, ¿no es cierto?, que es del cosmos las quieren vírgenes, que también nuevamente es ciencia ficción, pero claro, una novela que se había publicado en 1976 en Chile, en dictadura, escribir ciencia ficción y no ser tampoco un autor como abanderado, digamos que había todo un movimiento como más desde la poesía, sobre todo como contra la dictadura, y claro, los géneros como la ciencia ficción eran considerados evasionistas, a pesar de que sí tomaban muchos temas del contexto, pero que claro, no eran confrontacionales directamente. Entonces circularon muy poco también por el contexto en que se editaron, y Hilda Cádiz publicó en la misma época. Ahora la historia de Hilda Cádiz es aún más impactante, porque Hilda Cádiz publicó su primer libro de cuentos en 1969, cercana a la jubilación, y lo publicó porque se gastó su jubilación en publicar su libro. Una mujer que trabajó como secretaria en una aerolínea, bueno, por lo menos 20 años, y gracias a eso viajó por todo el mundo, nunca se casó, y tuvo su cuarto propio, como diría, ¿no es cierto?, Virginia Woolf, y se dedicó a escribir en sus tiempos libres, cosa que también hay que decir que no todas las mujeres tenían tiempo libre para escribir en esa época, y ella sí lo tuvo, pero que claramente
no tuvo ni una visibilidad, pese a que ella sí colaboró con muchos periódicos a lo largo de su vida, como El Mercurio, que es como, digamos, el país acá de Chile, pero con un seudónimo. Ahí está también lo que tú contabas, ¿no es cierto? Ella publicó con seudónimo, entonces como que esas redes tampoco le sirvieron para dar a conocer su obra. Y luego, una vez que ella publica, en Chile se comienza a gestar ¿cómo se llama esto? El Club de Ciencia Ficción, donde también iba Elena Aldunate, se conocen, pero Hilda Cádiz ya tenía, no sé, 67 años, que en esa época no es como hoy. Ya estaba jubilada, estaba retirada, y ella empieza a disfrutar con estos grupos de ciencia ficción que se juntaban, y incluso en una nota se le ocurre decir al periodista de que Hilda Cádiz era en verdad el seudónimo de Elena Aldunate para publicar, porque realmente su obra no era conocida para nada. Elena Aldunate era hija de un premio nacional de literatura, entonces venía venía de la élite, de la aristocracia chilena, entonces claramente tenía mucho más difusión en la época que Hilda Cádiz, que realmente, no tuvo circulación básicamente. Luego su segundo libro lo publicó en el 84, y menos circulación aún, también en plena dictadura. Entonces es una autoría que realmente, llegando a Elena Aldunate, llegué a Hilda Cádiz, y cuando la lees no lo puedes creer. Porque su primer libro lo publicó en la misma época en que estaba publicando Ursula K. Le Guin, que es una escritora que hoy también es muy conocida, pero que en esa época tampoco la leía nadie, desde Estados Unidos, que publicaba ciencia ficción. Y Hilda Cádiz además toca el tema de la crisis medioambiental, temas que hoy día están así como que son muy relevantes, pero ella los estaba escribiendo, imagínense, hace cuántas décadas atrás. Entonces, esa 1962, ¿no? Es el primero que... Es 69. Sí. Pero claro, esos textos tal vez los escribió a lo largo de su vida, porque eso fue cuando ella pudo publicar. Entonces, la verdad es que tampoco sabemos más allá de eso. Y de su familia, igual en el prólogo entrevistamos, ¿no es cierto? Nos pusimos en contacto, pero no se sabe tampoco ya en qué época produjo esos textos realmente. La otra cosa que me interesa, ya entrando propiamente a la selección del libro, que es a partir de 2 libros, ¿no? de la autora, estamos hablando, siendo reduccionistas, creo, porque tanto Elena Aldunate como Hilda Cádiz no solamente incursionan en la ciencia ficción, ¿no? Son autoras que se mueven dentro de la literatura de ficción especulativa, no mimética, cine fantástico. Por ahí mencionas que hay textos de ciencia ficción gótica, por ejemplo, según ciertas categorías genéricas de algunos investigadores. Entonces, tal vez sería interesante, ¿no? que a nivel de editores nos comenten cuál es el criterio de selección. Vos algunas cosas las definís como ciencia ficción climática, otras cosas más propiamente dentro de lo fantástico. Incluso, es una autora que decís que explora el realismo, ¿no? También. Entonces, tal vez para que las personas que están acá entiendan, ¿no? Cuál es la estructura, qué géneros encontrarán, porque a mí me pasa como librera, ¿no? A veces una persona, vos le vendes un libro y le decís que es ciencia ficción, y de entrada te dice que no, porque dice, no, a mí la literatura escapista no me gusta, ¿no? Y realmente este tipo de literaturas no miméticas a veces están más vinculadas a la realidad que el realismo mismo, ¿no? Entonces me interesaría, ¿no? Que compartieran cuál es el criterio, la selección, ¿no? Incluso el hecho de que denominen ficciones de la quinta era glacial, recopilando creo que son 4 textos, ¿no? Que tienen que ver